Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas tardes a esta conferencia que va a hablar de las nuevas realidades en la promoción industrial de inversiones en Chihuahua y en México. Yo soy Fabián Santana, el director de promoción de inversiones del gobierno del estado de Chihuahua, y es un enorme placer para mí presentarles el siguiente expositor, un queridísimo amigo, es Alfredo Nolasco Mesa, actual director general de Chihuahua Global. Chihuahua Global es la asociación del sector privado de Chihuahua encargada de atraer inversiones de alto valor agregado a todo el estado. Alfredo lleva toda una carrera de toda una vida trabajando a nivel internacional en puestos ejecutivos para asuntos institucionales y corporativos. Tiene una experiencia enorme en el sector público como en el privado, donde ha ejercido puestos de muy alta responsabilidad que van desde asuntos gubernamentales hasta la creación de alianzas estratégicas. Entre ellos vemos roles como el director general de promoción de zonas económicas especiales para todo México, el representante en jefe de Bombardier y el director general del proyecto Mesoamérica. Específicamente en el ámbito de promoción de inversiones, Alfredo viene participando en el estado de Chihuahua en la atracción de empresas relacionadas con el sector aeroespacial ya desde el año 2006. Fue el director general de Bombardier, en el cual coadyuvó al desarrollo de cadenas de proveeduría en todo México con mucho enfoque en el Bajío e Hidalgo. Fue asimismo representante de la Asociación de Ferias y Salones Profesionales de Francia en México, desde donde operó más de 120 misiones comerciales y multisectoriales entre México y Europa. Y finalmente fue el director general de la Subsecretaría de Promoción de las Zonas Económicas Especiales, donde consiguió la generación de cartas de intención de inversionistas asiáticos que venían a México con el interés de desarrollar más de 8,000 millones de dólares en inversiones en infraestructura y manufactura en las zonas económicas especiales del país. Estos son algunas perlas de su currículum, aunque sé que nos podrá dar muchísimo más contexto. Alfredo, querido amigo, bienvenido, y pues estamos aquí presentes para escuchar un poco de tus experiencias, que sé que son muchas. Gracias por acompañarnos. No, pues Fabián, muchísimas gracias por estas palabras. La verdad es que mejor me hago un lado. Eso de que te cuenten el currículum, a veces suena que estás buscando chamba, y la verdad es que yo estoy muy contento trabajando por y para el estado de Chihuahua en esta nueva etapa. Entonces te agradezco mucho las palabras. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos los participantes en este foro. Como les dijo Fabián, soy Alfredo Nolasco, soy chilango de origen, jarocho de familia, pero ahora ya adoptado por el estado de Chihuahua. Entonces, estoy encantado de poder participar y darles algunas ideas. Cuando Fabián me comentó de este foro hace algunas semanas, dije, bueno, pues, ¿de qué les voy a hablar a esta audiencia de cuestiones que no se sepan, ¿no? El sentido común marca que el estado de Chihuahua, pues, es un estado particularmente atractivo, y la verdad es que todas las condiciones que se están dando, pues, es Vox Populi. Pero bueno, entonces decidí montar una especie de collage de cuestiones, de experiencias, la presentación institucional de Chihuahua Global, y entonces espero que en esta próxima hora podamos tener algunas interacciones para no hacerlo tan largo esto. Si me permiten, entonces, quisiera compartirles un poquito lo que tenemos acá. Mi pantalla la veremos en unos segunditos. Permítanme, que aquí la alta tecnología de repente hace que fallemos, pero por favor díganme si ya estamos viendo la pantalla con el logo institucional de Chihuahua Global. Entonces, espero que sí. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esta cuestión? En el mundo existen prácticamente todos los órganos de fomento de este planeta, están relacionadas con las famosas Economic Development Corporation.
ProMéxico fue un Economic Development Corporation y tenemos de chile, de dulce y de manteca, en donde todos y cada uno de estas entidades lo que tratan es hacer más atractivo un destino de inversiones. En el caso de Chihuahua existía ya una, ¿cómo les puedo decir? Había ya una motivación y un origen de una iniciativa que se llamó hace algunos años Chihuahua Now, que en realidad fue una muy buena iniciativa que logró que trajéramos una serie de atracciones de inversión muy fuertes al estado de Chihuahua, pero por distintas cuestiones de continuidad, sobre todo por los cambios gubernamentales, pues mucho del esfuerzo se perdió. Y esto como consecuencia pues hace que le demos vuelta al reloj y que nunca partamos de las 12, que tenemos que regresar y regresar. Hay otros estados en el país, por ejemplo en el Bajío, Querétaro, la gente de Guanajuato, la gente de Jalisco, etcétera, que ellos no le dieron vuelta al reloj para atrás y que después de haber copiado el sistema de EDCs del estado de Chihuahua, decidieron ellos montar su EDC y este EDC hoy se llama el Gran Bajío y es muy exitosa por los resultados que han tenido de atracción de inversiones, pero porque llevan alrededor de 18 años haciendo lo que nosotros hacíamos hace 18 años. Entonces, en esta iniciativa, previo a la pandemia, el sector privado de Chihuahua se pone de acuerdo y se decide volver a generar y a crear este Chihuahua EDC, que el nombre comercial es Chihuahua Global y que nos da una idea de qué es lo que estamos buscando. Entonces, hoy la intención es que Chihuahua, si bien no es de los estados más retrasados, y me encanta utilizar esta anécdota, decir que cuando era director general de Proyecto Mesoamérica, perdón, de Zonas Económicas Especiales de Promoción, cuando nosotros decíamos que teníamos que llevar inversión al estado de Oaxaca, decíamos que el queso se nos hacía bolas y no hacía mucha tira. Con Chihuahua, pues tenemos el queso aquí menor y la parte del queso asadero, y la verdad es que no se nos hace bolas en engrudo, pero tenemos que poner las cuestiones en perspectiva y tenemos que ir hacia adelante como un destino de inversión. Hoy orgánicamente somos un estado importante, estamos dentro del top 10 de los países, de los estados que reciben inversión, pero queremos llegar un poco más adelante. Entonces, Chihuahua Global lo que estamos haciendo es ser el canal de coordinación del mensaje. Y esto es bien difícil porque no somos autoridad. Chihuahua Global somos una asociación civil y por lo tanto no tenemos los dientes que tiene una autoridad, que tiene un gobierno. Que en este sentido debo de comentar que hemos encontrado una muy buena respuesta por parte del gobierno actual y con el gobierno entrante de Chihuahua, en donde estamos trabajando y coadyuvando a la atracción y trabajando como un solo equipo. Pero no son los únicos jugadores en la ecuación. Entonces tenemos que platicar y coordinar con muchas entidades del sector público y del sector privado. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua tenemos alrededor de unas 20, 25 entidades privadas de fomento, que todas jalan como, digamos, como vectores, y estos vectores todos orientados hacia una dirección, casi todos, pero se pierde el esfuerzo y se pierde la coordinación. Entonces, Chihuahua Global lo que pretende es ser un poquito el aglutinador, ser un poco la gelatina que va a juntar a todas estas cuestiones. Y nuestra visión es con mucho orgullo poner en los próximos 5 años a Chihuahua dentro de los 3 primeros lugares de atracción de inversión en México. Y esto no estaría fácil, no estaría menor, porque si quitamos al Estado de México y a la Ciudad de México como motores de atracción, pues entonces tenemos mucho trabajo que hacer porque hay otros estados que sí están trabajando muy fuerte y son muy exitosos. Ahora, evidentemente en este mundo, y lo voy a platicar durante esta conferencia un poquito más adelante, necesitamos buscar cuáles son nuestros diferenciadores y qué es lo que queremos. A final del día, nosotros como Estado hoy somos muy exitosos en la atracción de inversiones, sobre todo en los sectores tradicionales, en la famosa maquiladora, que debo de confesarles que el mundo de la maquiladora a mí me causa efectos contrarios. Por un lado, es la realidad y es una situación que nos permite destacar. De hecho, la idea de la maquiladora se inventa hace muchos años en Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero hoy, desgraciadamente, el nombre maquiladora está relacionado con el sweatshop, está relacionado con prácticamente la esclavitud del siglo XXI, y entonces esto nos lleva
si bien no podemos y no debemos patear el pesebre en la atracción de estas ventajas competitivas que tiene el Estado, a lo mejor en Juárez más, pero en otras zonas del Estado como Camargo, como Jiménez, como Cuauhtémoc, como Casas Grandes, pues tenemos que ser muy cuidadosos sobre lo que queremos traer y tenemos que aumentar la productividad. Entonces, de ahí vamos a la parte de la innovación, que al mismo tiempo nos dará un crecimiento y nos dará mayor inversión. ¿Y todo esto para qué? Pues evidentemente para mejorar las condiciones de vida de todos los que habitamos, vivimos, convivimos en el estado de Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es garantizar una continuidad en los esfuerzos de promoción. Queremos homologar el mensaje para poder llegar a esta innovación y queremos sobre todo ser una suma de esfuerzos. Y aquí algo que muchas veces se nos olvida es, bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Por qué hablan de inversión extranjera? ¿Por qué no hablan solamente de inversión? ¿Qué significa esto de la atracción de las inversiones hacia el país? Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en la parte relativa al desarrollo de Mesoamérica, pues una de las preguntas que se hacían nuestros colegas de América Central es qué es lo que necesitamos para poder traer la inversión. Y de acuerdo a la CEPAL, pues básicamente los inversionistas lo que buscan en primerísimo lugar en países menos desarrollados es garantizar una entrada hacia la parte de las materias primas. La segunda, que esto es mucho más interesante en el mercado mexicano, es la búsqueda de acceder a nuevos mercados. Y aquí yo quisiera hacer énfasis en la importancia, por ejemplo, de América Central, que en conjunto la población entre todos los países que son miembros de Mesoamérica, incluida la República Dominicana, pues estamos hablando de una población de alrededor de unos 60 millones, que muchas veces en México ni los pelamos. Y a veces estamos viendo también cuestiones en donde nada más buscamos el mercado hacia Estados Unidos, en donde tampoco nos pelan mucho. Entonces, hay que buscar cómo podemos acceder a estos nuevos mercados, cómo fortalecer y cómo hacer nuestros propios mercados internos de manera proactiva mucho más atractivos. La tercera parte es la inversión, busca la eficiencia. Y aquí es donde podemos platicar acerca de las ventajas que tiene hoy México sobre las condiciones del nearshoring y del ally-shoring, que les platicaré un poquito más adelante. Y sobre todo la parte de la inversión que busca algún elemento estratégico. Aquí, por ejemplo, y lo veremos un poco más adelante en el sector aeroespacial en el estado de Chihuahua, muchas veces no podemos revelar de dónde y quién es la fuente, porque muchas veces lo que estamos nosotros promocionando son partes estratégicas del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, eso es una parte que no tiene ninguna otra parte de América, es nuestra parte del elemento del activo y el atractivo estratégico que tenemos en el estado de Chihuahua y que tenemos que ofrecer. Como les decía, el ambiente de inversión, esto es lo que buscan. Perdón que no pude traducir esta gráfica, pero de cualquier forma, en las primeras partes lo que buscan los inversionistas es unas condiciones geográficas, y esto es muy engañoso porque el mundo es un globo y todo el mundo tiene una ventaja competitiva y una situación estratégica privilegiada. La parte demográfica es importante y tenemos que tomar en cuenta que Chihuahua, si bien es un estado grande en geografía, es un estado que no está densamente poblado, por lo tanto tenemos una situación que tenemos que ser muy cuidadosos con la demografía y con la oferta de mano de obra y por supuesto las condiciones climáticas. Cuando nosotros estábamos hablando en la zona sur-sureste de hacer microchips y otro tipo de cuestiones, pues seguramente había agua, pero lo que no había eran condiciones de humedad. Lo que tenemos aquí en el norte del país posiblemente no es agua para hacer microchips, pero tenemos otras condiciones climáticas que nos permiten, por ejemplo, hacer centros de mantenimiento de aviones o centros de mantenimiento de otro tipo de insumos y sobre todo que tomen en cuenta la diversidad climática. La parte del nivel económico del Estado, pues no somos un país retrasado, de hecho es un país bastante avanzado en muchísimas cuestiones de innovación, pero tenemos también mucho que hacer en la situación de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura urbana, si algunos de ustedes están en Juárez, pues evidentemente ahorita está la ciudad patas para arriba por todo lo que es el Bravo Bus, pero estas condiciones de infraestructura a la larga tendrán un impacto positivo en la atracción de la inversión. La parte política y legal,
este es un gran reto que tiene el país. Básicamente no por la estabilidad política, sino por las historias que conocemos y que vemos durante todos los días, en donde tenemos que empezar a rascarnos con nuestras propias uñas por las cuestiones de desvinculación del gobierno federal a las políticas de promoción, y en realidad estamos perdiendo una fuerza muy interesante frente a otros países. Este tema evidentemente tenemos que mitigarlo a nivel estatal. Y por supuesto las partes de la formación cultural estatutaria, en donde muchos de los esfuerzos que se tienen que hacer es no destacar, por ejemplo, que tenemos a 6,000, 7,000 o 10,000 ingenieros STEM, sino que tenemos a los 250, 300 más capacitados. Y esta es una encuesta que se dio en MIGA ya hace algunos años, pero nos da una idea de cómo es el inversionista, la percepción de qué es lo que quiere, ¿no? O sea, lo más importante es accesos a mercado. Después lo que está buscando es reducir los costos de operación, y si se fijan, después tenemos una caída muy importante hacia otros factores, las materias primas, etcétera, hasta mejorar el acceso a la fuerza laboral. Pero si nos vamos después hacia los factores de decisión, lo que están buscando es el acceso a los consumidores, es decir, a sus cadenas de valor. Están hablando acerca de un ambiente político muy estable, y nos vamos hasta la parte más baja, que es la parte de seguridad. Entonces, muchas veces los debates que nosotros tenemos en la cabeza sobre qué es lo que tenemos que hacer para atraer la inversión, pues nos lleva más bien a ver cuáles son las ventajas y las mitigaciones que tenemos por el otro lado. Entonces, hay problemas que no son problemas, y hay no problemas que se convierten realmente en problemas. Entonces, aquí el consejo, evidentemente, como lo dijo Colin Powell, siempre tenemos que ver qué es lo que queremos preguntarle a nuestros inversionistas, qué es lo que quieren, y adecuarnos a esa situación, igual que lo que dijo Kissinger, ¿no? ¿Tienen preguntas a mis respuestas? Bueno, pues tratemos de que nuestras respuestas sean contundentes. Ahora, regreso al tema de Chihuahua Global. El tema de Chihuahua Global, somos un equipo muy chico, somos un equipo muy chiquitos pero picosos, en donde tenemos 3 cosas, y es a lo que nos dedicamos todos y cada uno de los días con una disciplina férrea. Lo primero, tenemos que buscar leads que vengan y se quieran establecer en el estado. La segunda, pues evidentemente como una asociación civil, y esto lo entenderán todos ustedes, tenemos que pagar la chuleta, por lo tanto tenemos que consolidar nuestra membresía. Y la parte importante que también tenemos es este rol de ser los coordinadores de los que ayudan a todos nuestros aliados estratégicos, tanto locales como nacionales, a que vayamos en una sola línea, y que todos como Chihuahua y como México tengamos mejores ventajas, sobre todo por el espacio vacío que ha dejado el gobierno federal. En este sentido, hoy los leads que caen en el estado de Chihuahua son muy variados. Una parte muy importante al día de hoy es lo que realiza la gente de promotora, la gente del gobierno del estado, en donde por la inercia caen muchos de los proyectos, pero desgraciadamente los cambios de administración no han permitido darle esta continuidad. Pero también tenemos por otros lados los que generan los distintos clústeres, los distintos socios estratégicos, la misma sociedad civil que tenemos que trabajar. Entonces, en este mundo de negocios, lo que tenemos que hacer el día de hoy es ver a dónde vamos a hacer la parte de la búsqueda, en dónde queremos tener el mensaje bien puesto. El primerísimo, evidentemente, es trabajar en el mundo de los negocios, son las distintas empresas, y de ahí es bien importante lo que estamos haciendo, porque muchas veces en los esfuerzos de promoción se nos iba la cabeza en querer traer los grandes nombres, colgarnos unas grandes medallas, pero olvidábamos fortalecer la parte baja de nuestra pirámide. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué tenemos el día de hoy en el estado de Chihuahua, y el director de operaciones de cualquiera de las plantas industriales que se está tronando los dedos el día de hoy, porque si no se vuelve más eficiente y no da la solución a lo que requieren sus procesos de industriales, pues entonces no solamente no va a traer, sino se lo van a llevar a otro lado, y esto es una problemática que tenemos. Pues, quienes también nos pueden dar una idea, las consultorías, los Big Four, pero también los locales. Tenemos que buscar a los líderes de opinión, a nuestros clientes y al público en general, para tratar de influenciar y tener un mensaje central.
Ahora, los medios de comunicación son importantes, evidentemente, pero esto ha cambiado el shift de cómo se hace promoción. Pues esto, evidentemente, la parte de la pandemia nos ha afectado de manera muy importante y hoy pensar en hacer visitas, ferias, exposiciones, viajes, lo que se llamaba el turismo de empresarios, pues esto cada vez va a ser más difícil, igual que la utilización de los medios tradicionales, y entonces nosotros hoy en Chihuahua le estamos apostando a herramientas digitales, le estamos apostando a blockchain, le estamos apostando a data cropping, le estamos apostando a todas esas más tecnologías en donde evidentemente las ideas que tengan ustedes como ciudadanos de Chihuahua y quieran aportar, pues lo queremos tomar en consideración, ¿no? Entonces, esta es una combinación que queremos trabajar. Ahora, como les decía, estamos trabajando en espacios mucho más reducidos y tenemos que ser muchísimo más asertivos y muchísimo más eficientes en la manera en la cual utilizamos los recursos, que cada vez son menos y tenemos que traer cada vez más inversiones. Entonces, esto me lo saltaría. Esto nos lleva evidentemente a pensar sobre qué es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, ¿no? La parte de los mensajes estratégicos. Hoy, por ejemplo, si le preguntara a cualquiera de ustedes cómo ven y cuál es el mensaje estratégico de Chihuahua, pues algunos me dirían que es el Estado grande, otros me dirían que es la puerta de Norteamérica, otros me dirían N cantidad de cuestiones, y la realidad es que hoy en el Estado tenemos una diversidad muy grande de mensajes, lo cual hace que perdamos fuerza. ¿Para qué lo necesitamos? Pues necesitamos trabajar mucho sobre la parte del awareness de lo que significa Chihuahua. Chihuahua, desgraciadamente, es una palabra impronunciable en muchos idiomas, es sumamente complicado y muchas veces nos ligan ya sea al famosísimo y simpaticísimo perro Chihuahua, o por el otro lado nos ligan a condiciones que realmente son muy injustas, que son las de inseguridad y lo que está pasando. Entonces, lo que necesitamos trabajar en nuestro mensaje es algo asertivo, algo positivo. ¿Y para qué lo necesitamos? Para volvernos atractivos. ¿Cómo lo desarrollamos? Esto es bastante complejo porque evidentemente tenemos muchas cabezas y es bastante difícil tener la alineación. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues evidentemente lo que queremos es que cuando tengamos esto listo, y esto ya lo tenemos en Chihuahua Global, pues podemos empezar a salir al mundo, ¿no? O sea, tenemos que saber quiénes son a los que les vamos a hablar, a qué gente queremos que recuerde nuestro mensaje. Y esto simplemente como dato curioso, si nosotros pensamos desde el punto de vista de comunicación que al día recibimos alrededor de unos 40,000 mensajes cada persona, lo que queremos es que al final del día el último mensaje que un inversionista recuerde fue el de Chihuahua y no el de Timbuktu. Entonces, eso es bien importante, ser muy asertivos en cómo lo queremos hacer. Y en la parte de ¿qué queremos que la gente haga? Al final del día es un call to action, es una manera en la cual queremos que la gente venga, invierta, conozca o al menos ponga un pie en nuestro estado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues evidentemente tenemos un cúmulo de información, necesitamos hablar con los hechos. Muchas veces en los programas de promoción, y lo estamos viendo en las campañas de comunicación a nivel de gobierno federal, pues los hechos no importan. Necesitamos soportar esto en estadísticas y es bien importante la información. Muchas veces nos creemos que no estamos tan bien y en realidad el Estado sigue estando en una posición muy interesante. Incluso Fabián nos podrá comentar un poco más adelante en qué lugar estamos y cómo estamos posicionados a nivel nacional en la atracción de inversiones desde el punto de vista oficial. Necesitamos utilizar muy bien nuestras cifras, ¿no? Y los ejemplos necesitan ser asertivos y créanme que tenemos una cantidad de historias de éxito muy importantes en el estado de Chihuahua, y por supuesto tenemos anécdotas y a los expertos que van a hacer el back de la información que tenemos. Como decía, y seguramente vieron esta película, algunos de ustedes, si no la han visto, hay que echarse un clavado a la biblioteca, con El último emperador, cuando el señor Fleming le dijo, las palabras son importantes, y Puyi, el emperador, le contesta, ¿y por qué son importantes? Es que tenemos que decir lo que pensamos, porque si no lo decimos, entonces no podemos llegar a nuestra meta. Palabras más, palabras menos.
Entonces, básicamente lo que queremos seguir trabajando es acerca de las propuestas de valor. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el Estado y qué es lo que cuesta invertir en el Estado? Y esto, hoy tenemos una situación en donde los beneficios de participar en el Estado no necesariamente están en línea con lo que nos cuesta invertir en el Estado. Los beneficios son muchos, pues es evidentemente la situación fronteriza, es el tamaño del Estado, es la y la existencia de prácticamente todos los sectores productivos en el Estado, salvo evidentemente la cuestión de astilleros y cuestiones marítimas, pero sí en logística somos muy importantes, incluso en la parte de puertos, entiéndase los de frontera, pero el asunto es cuánto nos cuesta invertir en el Estado. Entonces, hoy una de las situaciones que tenemos que mitigar son básicamente 4 puntos que hoy están haciendo que el Estado se vuelva un poco más caro y que tenemos que trabajar en equipo. El primerísimo que tenemos que ver es la demografía, como les dije al principio, y es que a pesar de que hoy en el Estado tenemos un déficit de mano de obra, al no hacer un shift hacia la mayor productividad, vamos a empezar a tener un canibalismo entre las distintas empresas en donde van a empezar a hacer que el costo relativo de la mano de obra se vuelva mucho más alto y por lo tanto nos puede sacar de mercados siempre y cuando no hagamos un ejercicio de mayor productividad. Segundo roadstopper que tenemos es que si bien hay grandes parques industriales, y créanme que en comparación con otros estados, cuando vemos la masa y las instalaciones industriales que tenemos en Chihuahua y en Ciudad Juárez, son mucho más grandes y mucho más impresionantes que las que se pueden tener en ciudades más grandes como en Monterrey o en Querétaro. Yo como exdirector de esta firma canadiense de trenes y aviones, sí les puedo decir que estoy altamente sorprendido por la calidad de las instalaciones que tenemos en el estado, pero sí tenemos que decir que a falta de inventario de especulación, sí vamos a tener un problema porque hoy si queremos traer una inversión que ocupe 100,000 pies, 200,000 pies cuadrados en el estado, pues no los tenemos y hay que desarrollarlos, ¿no? Tercer stopper que tenemos es este cambio del shift de la tecnología. Hoy una de las preocupaciones que tenemos es el cambio hacia la innovación, hacia la electromovilidad y básicamente porque hoy el 60% de la actividad industrial está ligada hacia el sector automotriz. Pero el problema que tenemos es que está ligada hacia el sector automotriz de combustión interna y en unos 5 años, 6 años a más tardar, pues eso tendremos una realidad en donde si no hacemos un cambio hoy, no lo transmitimos esto hacia los distintos administradores salientes y entrantes, vamos a tener un fenómeno de desempleo y de desinversión muy fuerte en el Estado. Y finalmente, evidentemente, tenemos que trabajar mucho sobre la innovación, sobre la vinculación de la industria con la academia, pero no hacia afuera. O sea, no nos interesa en este momento decir cuántos ingenieros tenemos, sino realmente que tengamos una mejor preparación hacia las condiciones STEM. Pero bueno, eso lo platicaremos también un poquito más adelante. Y aquí, evidentemente, nuestra propuesta de valor del Estado es cómo le ayudamos a los inversionistas a resolver un problema. Hoy, en el mundo, con esta idea de la globalización acotada, pues tenemos una situación en donde hay 3 grandes bloques. Es el bloque asiático, liderado evidentemente por la República Popular de China. Tenemos el bloque europeo, evidentemente liderado por la Unión Europea. Y el tercer bloque, que es el bloque americano, en donde Estados Unidos es y seguirá siendo por un buen rato el motor. Pero entonces, si hablamos de empresas globales que tienen participación en los distintos mercados, pues el problema es que en dónde voy a poner mis distintos procesos para atacar cada uno de estos mercados. Y entonces viene toda la estrategia de si hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues evidentemente hace sentido venir y establecerse en América Latina, en México y particularmente en Chihuahua. Entonces, tenemos que conocer muy bien cuáles son las estrategias de las empresas para poder establecerse. Ahora, ¿qué espera el inversionista en la propuesta de valor? Y esto es muy sencillo, es un retorno de inversión mucho más amplio. ¿Por qué vino a Chihuahua a establecerse BRP y hacer
prácticamente todo el ensamblaje de sus Can-Ams, de sus buggies, de varias de sus motocicletas, pues es básicamente porque las condiciones de acceso al mercado, de implementación de cadenas de valor está muy bien. ¿Por qué no ha venido una armadora más grande? Pues porque estas armadoras están ya establecidas, 21 empresas armadoras en el Bajío, ¿no? Entonces, las ventajas de nosotros no son necesariamente de ser alimentadora del mercado en México, pero nuestra ventaja es más bien ser proveedores al mercado de Estados Unidos. Ahora, ¿qué estado y qué es lo que tenemos que hacer para la competencia? Y aquí es donde tenemos que trabajar muy de la mano en dónde somos complementarios y en dónde somos realmente competidores. Y es lo que estamos haciendo ahorita de tener una serie de alianzas estratégicas con varios de nuestros socios de BorderPlex Alliance del lado de Estados Unidos o con Tijuana y Baja California en general para ir como un bloque y no como competidores. Y lo más importante, y ahí yo lanzaría una idea y una pregunta a todos ustedes es ¿cuál debería ser el valor diferencial de Chihuahua? Y créanme que esta pregunta no es banal, porque prácticamente todos los estados en México y prácticamente todos los países en América Latina ofrecemos lo mismo, pero ¿cuál es el diferenciador? Y esa es, señores, la gran pregunta de los 64,000. Ahora, esto lo voy a obviar, básicamente los clientes objetivos, la parte de los ahorros de costos, lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues tenemos que seguir comentando como lo estamos platicando. Segundo gran punto que quiero comentar con ustedes es acerca de la consolidación de nuestras membresías. Evidentemente tuvimos que trabajar mucho en la definición de cuáles eran los sectores y Chihuahua Global hoy es una entidad que lo que buscamos básicamente son a los aglutinadores de sectores y de servicios y no necesariamente a las empresas que sean socios de Chihuahua Global. No somos una cámara, sino somos más bien un club de negocios para desarrolladores, para shelters, para brokers, para los servicios de logística, etcétera, en donde en conjunto podamos tener una oferta de valor diferenciada hacia el exterior. Ahora, estas alianzas evidentemente hace que también veamos y contactemos a un montón de clústeres. Y si lo vemos hoy en Chihuahua, tenemos el clúster Match, tenemos el clúster de automatización, tenemos el clúster aeroespacial, automotriz, etcétera. Pero todos ellos, digamos que no están integrados desde una sola posición y traen muchas ganas de hacer promoción, pero simplemente no estamos alineados. Chihuahua Global es el brazo de promoción de estos aliados, es el brazo de promoción y lo que queremos es en el muy mediano plazo convertirnos en la voz de prácticamente todos los actores de este lugar. Ahora, estas alianzas estratégicas, lo que estamos buscando es cómo nos hacemos más efectivos y cómo aprovechamos las ventajas. Si bien ya les platiqué que tenemos cuestiones de restricción presupuestal, si tenemos un peso, queremos sumar ese peso para que en conjunto traigamos 5 o 10 pesos al Estado. Habrán algunas instituciones que no lo tengan, pero como les decía también, las alianzas estratégicas, si bien nosotros tenemos el mandato de ser los merolicos, por el otro lado necesitamos la sustancia y la carnita que nos permite ir a buscar los tiros de precisión. Y ese plan de acción y esa estrategia es la que nos está llevando a ser muy exitosos en la atracción, incluso en los primeros 6 meses de este año, sin que hayamos todavía empezado a hacer de manera proactiva la inversión. Como les decía, en nuestro organismo, en nuestra manera de ser, se trata de ir uniendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Tenemos evidentemente todas las organizaciones, cámaras, asociaciones, las entidades de gobierno, tanto estatales como municipales, y ojalá que en algún día también tengamos de regreso las federales. Tenemos que ver toda la parte del financiamiento, toda la parte de la banca de desarrollo internacional, pero también crear un ecosistema de financieras locales. En el estado de Querétaro, en el estado de San Luis Potosí, pues hay alrededor de unos 20 fondos de inversión. En el estado de Chihuahua no he logrado conseguir uno solo, ¿no? La parte de las entidades privadas, la parte de los servicios empresariales, instituciones del sector de educación superior, en donde realmente tenemos que buscar que la vinculación se dé hacia acciones productivas y no solamente hacia papers, y por supuesto también queremos subir a una serie de organismos internacionales con cierta estrategia para que no nos pase lo que le ha pasado a UNOPS en la compra de medicamentos a nivel federal o lo que le ha pasado a otras entidades que dan certificaciones que simplemente se pierden con el tiempo.
Ahora, ¿qué es lo que necesitamos reforzar mucho y qué es lo que nos falta en Chihuahua? Es evidentemente esta promoción de nuestra red empresarial y es coordinarlos. Tenemos un problema de financiamiento, sí tenemos que encontrar fuentes que nos permitan hacer el apuntalaje de financiamiento para poder apoyar las cadenas de proveeduría. Sí tenemos un problema en la formación de recursos humanos. En realidad, producimos mucho, pero muchos se van. Y por supuesto tenemos que ver los distintos servicios especializados empresariales y de infraestructura que se necesitan en el Estado. Ahora, déjenme contarles, y este es un tema que también es una metodología que la UNCTAD empezó a trabajar, y básicamente estamos hablando de una serie de facilitación para las inversiones, y la UNCTAD nos propone un decálogo, 10 puntos en donde podemos trabajar de manera coordinada para poder tener la facilitación de la atracción de las inversiones. Y si me permiten, voy a ir muy rápido con ellos. Lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar con el gobierno y que tenemos que trabajar con la sociedad es promover toda la accesibilidad y la transparencia en las políticas públicas. ¿Qué tal? Parece que tenemos unas pequeñas fallas técnicas. Les pedimos un par de minutos con su paciencia. En un segundo regresamos con la conferencia de Alfredo. Tenemos ahí nada más un detalle con la conexión. Muchas gracias. Jaime Calderón Matar, yo soy parte de la empresa Nuvigan. Pues empezó primero con un software para notarías y luego ha ido evolucionando, donde también le hemos dado soporte a abogados, a otras empresas, pues pymes mexicanos, y pues nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo en verdad es ayudarle a las pymes mexicanas a tener todos los softwares que necesitan en un solo lugar. Participamos hace 3 años y medio, si no me equivoco. Una experiencia bien padre, o sea, ver las cosas que están pasando en Chihuahua, conocer a la gente que está pues haciendo cosas increíbles ahí en Chihuahua y tener la oportunidad, de ver, o sea, muchas veces nos quejamos de las cosas, pero ver, o sea, cómo se está tratando de empujar pues al emprendimiento en Chihuahua, que yo creo que pues es muy necesario y la verdad fue muy refrescante, y pues fue una experiencia bien padre para nosotros en el aire. Que más valor me dejó, pues, la gente que conocí definitivamente. Gracias a EWI tuve la oportunidad de platicar con varias pues empresas de inversión, o varios inversionistas ángel, lo que les llaman, y pues sobre todo, como digo, conocer a gente pues de muy alto calibre haciendo cosas pues bastante impresionantes ahí en Chihuahua. Pues en relación al Library, pues como te digo, o sea, tuve la oportunidad de conocer a pues muchos inversionistas pues de todo México y de Estados Unidos, y la verdad es que conocí a gente pues de bastante alto nivel, que si es gente que se ha metido a estudiar cómo han funcionado las cosas pues en
lugares como en el Silicon Valley y todo eso, y lo están tratando de traer a Chihuahua. O sea, sí es algo que yo recomendaría mucho, si es algo que le llama la atención a alguien que está viendo esto. Y definitivamente pues le van a sacar provecho al iWeek, sí sirve, y la verdad es que yo quedé con una experiencia muy, muy grata y muy satisfactoria de participar en el iWeek. Yo le recomendaría a alguien que quiere ir a sacarle todo el provecho en verdad al iWeek. Valida primero la idea, porque si llegas con algo que no tiene pies ni cabezas, pues muy probablemente no va a escoger. Doble de difícil que alguien te dé dinero por algo donde no tienes nada de tracción, no has demostrado que alguien estaría dispuesto a pagar por lo que tú estás ofreciendo. Entonces, pues esa sería mi principal recomendación. Hagas lo que hagas primero, que tu enfoque sea en validarlo y conseguir con que alguien te dé un peso por tu solución. Yo creo que la llevas mucho de gane cuando vas rumbo al iWeek. Antes decía, evidentemente, infraestructura y la infraestructura de comunicaciones de repente nos falla y es algo que tenemos que trabajar. Entonces, decálogo de la UNCTAD es trabajar acerca de construir relaciones con los tomadores de decisiones. Y esto es algo que tenemos que trabajar y que necesitamos mantener un diálogo con todos los jugadores gubernamentales, privados, académicos, etcétera, pero también con los corporativos internacionales que quieran venir para acá. Ahora, el punto número 5, yo felicito que lo estemos haciendo en el Estado porque la lead agency para la parte de la promoción hoy es Chihuahua Global, o debería ser Chihuahua Global, en donde básicamente nos convertimos en un facilitador del flujo de información para poder facilitar este tipo de cuestiones. Pero evidentemente no lo podemos hacer solos, y cuando estaba yo en zonas económicas o cuando estaba en Proyecto Mesoamérica, pues una cosa era hacer promoción siendo autoridad, la otra cuestión es hacerla siendo una asociación privada. Entonces, una de las cuestiones que estamos viendo con la nueva administración es solicitando que nos consideren como un órgano consultivo vinculante para la cuestión de la atracción. Ahora, esto tenemos que hacer la parte del monitoreo y ver cuáles son los índices de mortalidad y morbilidad de las inversiones, ¿no? ¿Por qué se van? ¿Por qué se quedan? Hacer este monitoreo de la facilitación y ver en un esquema de mejora continua qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que esto debe ser también una política pública que necesitamos implementar a partir de ya muy pronto. Ahora, una de las cuestiones que estamos haciendo a nivel estatal es toda la parte del enlace con la cooperación internacional para el desarrollo. Y déjenme darles un ejemplo de algo que hicimos también en zonas económicas especiales. Nosotros, cuando hicimos el plan maestro para las zonas económicas especiales, evidentemente vimos las mejores prácticas y las mejores historias de éxito a nivel mundial. Y hay dos que utilizamos como base y con las dos logramos acuerdos de colaboración. El primero fue la historia de éxito de Qatar. Qatar es un país que tiene condiciones muy similares climáticas al estado de Chihuahua, y ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años para poder, digamos, dejar de depender del petróleo y del gas, y cómo vamos a empezar a apostarle como una política pública para convertirnos en un hub de tecnología, de ciencia y de pensamiento? Entonces ellos lograron, y no estoy hablando de los recursos financieros, pero sí lograron hacer cuestiones de planeación estratégica muy bien establecidos que nos ofrecieron para desarrollarlo en zonas económicas especiales, y que desgraciadamente no logramos cerrar ese convenio de colaboración por el cambio de gobierno a nivel federal. Lo que sí logramos fue con el equipo de Invest in Singapore,
que ellos, que son los creadores del milagro de Singapur, que en 50 años transformaron una roca que fue expulsada de Malasia a una de las potencias económicas a nivel mundial. Con ellos sí logramos tener un acuerdo de cooperación en donde tuvimos el Plan Maestro de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y que después se convirtió en el Plan Maestro de Desarrollo del Corredor Transísmico. Esas mismas personas hoy están buscando una alianza estratégica con Chihuahua. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que aprovechar, porque si bien lo podemos hacer como un trabajo de consultoría, esta consultoría más bien la tenemos que afianzar a través de los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, y yo creo que esa pista, por ejemplo, para el desarrollo urbano y desarrollo industrial de todo nuestro estado, sería altamente recibido. Después, evidentemente, tenemos que ver qué otros socios necesitamos, a quién necesitamos subirnos. Y aquí la parte de destacar al estado de Chihuahua, que está lejos del centro, que muchas veces nos enojamos con mis paisanos chilangos por distintas cuestiones, pues la verdad es que eso también le pasa a nuestros vecinos inmediatos del norte. Por ejemplo, la Ciudad del Paso, ellos mismos para Austin no son considerados como Texas, entonces tienen el mismo fenómeno de lejanía. Entonces, si sumamos los esfuerzos de los dos lados de la frontera y luego los extendemos hacia la parte de los estados fronterizos del norte, podemos tener iniciativas como la Coalición del Norte que estamos impulsando, o como una manera en la cual nos pueden hacer mucho más caso. Por ejemplo, si nosotros como Chihuahua necesitamos, dentro de la estrategia de la Light Shoring, tener alguna interlocución con el gobierno de Austin o con el gobierno de Washington, como Chihuahua nos van a mandar por un cuerno directo y sin escalas. Pero, por el otro lado, si la gente del Paso nos mete dentro de la ecuación como parte de una iniciativa en conjunto, podemos tener fuerza ellos y nosotros. Y viceversa, hay algunos lugares en donde Chihuahua y México tienen una mejor penetración, como por ejemplo los mercados asiáticos, en donde evidentemente nuestros amigos tejanos están perfectamente fuera de foco y tenemos una combinación de actividades ganadoras. Evidentemente lo que tenemos que ver, y esto es política pública, esto nos tocaría, es hacer que estas políticas públicas estén enfocadas hacia la realidad y no se conviertan únicamente en un cúmulo de buenas ideas. Y finalmente lo que necesitamos hacer es ver cómo podemos continuar trabajando en conjunto, no solamente con otros países, sino yo creo que tenemos la manera de poder encontrar complementariedades, como es la iniciativa de InvestMX, y ver qué es lo que podemos sacar en conjunto. Ahora, Chihuahua Global, me regreso nuevamente. En esta gráfica ustedes pueden ver cuáles son los distintos sectores fundamentales para la parte de la inversión. Entonces, esto de acá, si lo ven, nosotros tenemos prácticamente todas estas cuestiones, salvo evidentemente algunas de química básica, pero nuestro legado, y donde queremos poner el foco evidentemente, es en la parte de manufactura avanzada, que como ven cubre los sectores desde dispositivos médicos hasta la parte de industrias pesadas, insumos al consumo y lo que es desarrollo y diseño. Y esto nos lleva a los sectores que hemos determinado, que son 5 que estamos buscando, aunque no significa que si mañana un textilero quiere venir a establecerse no lo vayamos a pelar y no le vamos a dar apoyo, pero el foco y el tiro de precisión lo estamos dando hacia 5 sectores. El sector aeroespacial. Y el sector aeroespacial lo estamos poniendo por la recuperación que se ve hacia el año 2023, finales 2024, en donde de cualquier forma hoy en 2021 se siguen construyendo y armando aviones, satélites, etcétera. Entonces, nuestra ventaja de estar pegados al mercado de Estados Unidos, evidentemente nos permite tener ventajas de que no se vayan las empresas. Incluso en el programa de SpaceX que se lanzó esta semana pasada, hubo varios componentes o varias cuestiones que se produjeron y se terminaron aquí en Chihuahua y fueron después pasadas a la frontera para el proyecto de Virgin Galactic. La parte de electrónica, evidentemente tenemos grandes iniciativas y grandes proyectos como el de Foxconn en el estado, y hay indicios y negociaciones para poder expandir eso hacia cuestiones más grandes. Evidentemente la parte de la crisis de los microcircuitos hace que sea muy apetitoso el bocado, sin embargo no hay condiciones finales para poder hacer los microcircuitos, pero sí la integración aquí en el estado. La parte automotriz, yo la quisiera llamar más bien electromovilidad.
y ahí el esquema cambia totalmente porque el mundo de los corporativos, de los Ford y de los Chrysler y de los General Motors está cambiando la electromovilidad hacia pymes, y yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacer vinculación, sobre todo con empresas europeas que quieren entrar al mercado de Estados Unidos a través de manufactura de cost effectiveness mejor que en México. Medical Devices, Chihuahua junto con Baja California, juntos representamos alrededor del 70% de los consumibles de los insumos médicos en Estados Unidos. Estoy refiriéndome a stents, estoy refiriéndome a prótesis, estoy refiriéndome a tubos, respiradores, etcétera, y nos hace que seamos el tercer destino a nivel internacional de esta cuestión, y es un sector apasionante en el cual creo que tenemos todavía un margen de maniobra mucho más grande para ahí sí convertirnos en líderes tanto de innovación como de desarrollo. Y por supuesto la parte de logística, en donde Chihuahua y Juárez particularmente, pues no por nada se le llama el Paso del Norte y es el hub logístico de Estados Unidos para la desconcentración de las actividades de logística de los puertos de Galveston y de Los Ángeles y Long Beach. Ahora, como les decía hace unos minutos, evidentemente lo que todo el mundo busca es la parte de la cadena de valor y buscarse la foto con el OM. A mí me tocó ir a buscar en el lejano 2004 con una misión que hicimos con el estado de Chihuahua. La misión era traer a Bombardier al estado de Chihuahua. No lo logramos. Se fue a Querétaro por distintas cuestiones. La más importante fue la creación de la Universidad Aeroespacial, pero todo el mundo quería la fotografía. Trajimos otras inversiones que eran más bien del Tier 1 al Tier 3, entre ellas marcas como Zodiac, como Manual Air Systems, etcétera, que sí se establecieron y que empezaron a desarrollar el ecosistema. Entonces, eso lo tenemos que reforzar el día de hoy, sobre todo en el NPR, que es el Non-Product Related, que es una gran oportunidad. Hay empresas súper exitosas en el estado, como por ejemplo una tratadora térmica que se llama HTMX, que vieron la oportunidad y que tras una gira por el estado encontraron la necesidad, pusieron lana de por medio y están haciendo unos trabajos de internacionalización muy, muy importantes, y la verdad es que ese ejercicio muchas otras empresas lo deberían de seguir. Hay otros ejemplos que los podemos contar y compartir, pero son estas historias de éxito que si ustedes conocen alguna, pásenoslas y con muchísimo gusto vamos a cacarear el huevo juntos. Ahora, ¿qué es lo que queremos buscar? Este año no vamos a patear el pesebre, lo que estamos buscando es consolidar las distintas empresas del sector ya establecidas. Vamos a buscar en 15% de nuestro tiempo, evidentemente, lo que queremos traer hacia el futuro y un 5% hacia dónde queremos incubar. Y aquí es sumamente importante el trabajo que estamos haciendo para promocionar y para vincular los trabajos de dos iniciativas. Una es Chihuahua Futura, la otra es Frontera Norte, y en ambos casos la infraestructura que tenemos hoy, que son el Spark en Chihuahua o el CIA y el CITA en Ciudad Juárez, son elementos que tenemos que destacar, son elementos que tenemos que cuidar y son elementos que tenemos que fortalecer para que no se conviertan en elefantes blancos, sino realmente en motores de desarrollo, como se los mencioné en el caso de Qatar o en el caso de Singapur. Tenemos que destacar lo que tenemos. Hay que creer que el estado de Chihuahua es un estado que tiene grandes oportunidades. Tenemos una base industrial muy sólida y tenemos la vinculación hacia otros sectores que tenemos que trabajar. En fin, no quiero ya abundar más porque el tiempo está llegando a su fin. Básicamente lo que les quiero decir es que nuestras metas son muy ambiciosas. Para poner al estado de Chihuahua dentro de los 3 primeros, necesitamos traer más de $1,500 millones al año. Esto lo vamos a hacer de manera lineal. Queremos traer 10,000 empleos linealmente al año, pero empleos de alta calidad y proyectos. No me interesa contar con cientos que después no se convierten, sino más bien con cuestiones de aterrizajes de empresas, reales, y prefiero la calidad que la cantidad de empresas establecidas.
Solamente para dejar este dato, el primer trimestre, los proyectos aterrizados de Chihuahua este año nos ponen alrededor de los $300 millones, y en el lead, en el pipeline, tenemos cerca de $900 millones. Yo lo dejaría aquí, nuestros socios estratégicos, a nuestros amigos. Fabián, estamos ya a 10 minutos, seguramente, y esperaría que después de estos 50 minutos de plática y falla técnica, pues ojalá que exista alguna posibilidad de diálogo, alguna pregunta que quisieran que contestáramos hacia nuestros participantes, y yo quedo evidentemente a sus órdenes en este seminario, pero también desde la perspectiva de Chihuahua Global. Muchísimas gracias, Alfredo. Una excelente exposición. Abrimos ahí el chat de comentarios para ver si tenemos alguna duda. A mí me gustaría abrir el piso preguntándote, a tu opinión y en tu experiencia, ¿quién es el mejor estado o los mejores 2 o 3 estados o ciudades, si es que son regiones más específicas, que el día de hoy están haciendo el trabajo de atracción de inversiones en el país? Mira, definitivamente te puedo decir que el que ha tomado la batuta en la parte de promoción es el Gran Bajío, ¿no? El Gran Bajío, en primer lugar, ha contado con la continuidad, o sea, sobre todo bajo el liderazgo del estado de Querétaro. Llevan cerca de 20 años haciendo lo mismo, y le están invirtiendo una buena cantidad en la estructura para poder traer inversiones de mucho mayor valor agregado, ¿no? La Universidad Aeroespacial, la parte de los centros de innovación de materiales compuestos, etcétera, por un lado. Por el otro, tienen a un queridísimo amigo mío en la cabeza de esa situación. Fue un exsecretario de Desarrollo Económico, es Marcelo López, que la verdad es que le tengo un aprecio y es un especialista, y le tengo mucho respeto, y le deseo además muchísimo éxito en lo que está haciendo. Pero el tercer factor, evidentemente, es que tienen mucho dinero. O sea, al final del día, lo que han hecho es que han juntado las bolsas en este esquema de alianza estratégica, pues de varios estados, ¿no? Entonces, lo hacen de manera conjunta, y marketing es muy importante. Ahora bien, una cosa es el marketing y la otra es el aterrizaje real de las inversiones, y ahí no nos debemos sentir mal, porque el estado de Chihuahua, a pesar de tener un presupuesto o una actividad mucho más modesta, seguimos estando dentro del parámetro de los inversionistas, ¿no? Estamos en el 9º lugar al día de hoy, 500 y tantos millones de dólares en este año, pero a final del día no estamos haciendo mal. Los segundos que están haciendo bien su trabajo, puedo decirte que es la gente de Baja California, y con Baja California estamos trabajando de manera en conjunto. Ellos tienen un sistema distinto a la EDC de Chihuahua Global. Ellos son muchas EDCs por ciudades, pero digamos que ahora ellos están tomando las mejores prácticas de nosotros, y la verdad es que nos da mucho gusto poder consolidar esto en una coalición del norte, ¿no? Otros estados que no están haciendo su chamba bien, pues evidentemente es el sur-sureste, ¿no? El sur-sureste desgraciadamente está muy rezagado en ese sistema, a pesar de los miles de millones de pesos que se están invirtiendo en proyectos como es Dos Bocas, como es el Transísmico y como es el Tren Maya. Entonces, no nos sintamos mal. Esa sería la respuesta que te daría, Fabián. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues creo que ya estamos terminando el tiempo. Si no tenemos algún comentario por parte de los asistentes, pues te quisiera dar las gracias por compartirnos todas estas perlas de sabiduría. Alfredo, director general de Chihuahua Global y el vendedor de Chihuahua en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y gracias a todo el mundo que nos acompaña. Gracias por la oportunidad, que tengan muy buena tarde y cuídense mucho, por favor.